Sanar el cáncer desde el alma. Capítulo 5. La mente como aliada. Cualquier posibilidad futura está en la mente. Somos creadores divinos. Joe Dispenza. Una de las cosas que intuitivamente se hace cuando enfrentamos una crisis de salud es repasar la vida. Los cómo, los por qué, las huellas. La mente trabaja incansablemente. Los pensamientos acuden en desorden uno tras otro, produciendo todo tipo de emociones, juicios, arrepentimientos, dolor, resentimientos y sobre todo culpa, envolviéndonos en una inmensa desazón que no nos permite conectarnos a nuestro ser espiritual y nos hace anclarnos solamente en el cuerpo físico. Cuando hablábamos de cómo estamos conformados, mencionamos que tenemos 5 cuerpos: físico, mental, emocional, energético y espiritual. La enfermedad que se refleja en el cuerpo físico se ha originado en realidad en alguno de los cuerpos invisibles. El cuerpo mental domina a través de las percepciones, creencias y ego, haciéndonos pensar con frecuencia que solo somos un cuerpo. Ese cuerpo que se está manifestando con un desequilibrio. De este modo, desecha todo aquello que representa lo intangible y se concentra en la enfermedad física, sin permitir que nos demos cuenta de que solo se está mostrando la punta del iceberg y que la mayor parte del problema reside bajo el agua en las emociones, pensamientos y en sus causas profundas. Louise Hay, al recordar su experiencia de cáncer, dice que luego de su diagnóstico comprendió que cualquier método de curación a que fuera sometida no tendría el efecto deseado si ella no cambiaba la pauta mental que le había llevado a la enfermedad. Por muy complejo que parezca, cuando vivimos presos de emociones negativas, cuando hacemos que nuestro cuerpo funcione con los elementos mínimos necesarios para mantener la vida, cuando lo intoxicamos, cuando nos negamos amor, cuando nos posponemos en favor de otros, cuando no nos escuchamos o cuando decimos sí y queremos decir no, estamos haciendo que la materia, el cuerpo, esté a cargo, pues no estamos teniendo contacto con nuestra sabiduría interna, alejándonos de este modo de la salud. Por el contrario, cuando la mente juega a favor y nos permite escuchar los susurros del alma, se generan en consecuencia hábitos, pensamientos, emociones positivas y nuestras posibilidades de sanación aumentan notablemente. Recordemos en este punto que el cuerpo es el vehículo para nuestra evolución de conciencia. Por ello, si dejamos que la sabiduría del espíritu guíe nuestra vida, permaneceremos sanos, creando más oportunidades para cumplir las tareas evolutivas que nos fueron asignadas. En enfermedad, la mente querrá buscar siempre las razones, los motivos que nos llevaron a la experiencia que estamos viviendo. Y en efecto, es posible que encontremos algunas pistas, pero la razón de fondo no será encontrada con facilidad. Siempre quedará una parte impenetrable, una incógnita que está al cuidado del alma, cuyo lenguaje es muy diferente al de la mente. Al momento que Ana decide enfrentar la enfermedad y aceptar su situación a pesar de la angustia, frustración e impotencia que aparecen en oleadas en su torturada mente, puede orientar sus pensamientos al análisis frío del caso. No está en su círculo de influencia cambiar las condiciones adversas que afectan su posibilidad de curación. Simplemente existen. Lo único que puede controlar es su actitud ante la experiencia y la percepción de la misma, pues entiende que la desesperación la priva de la claridad de pensamiento, de hacer una estrategia adecuada, de darle un poco de calma a su familia. Entiende que debe salir adelante, que es momento de probar su fortaleza emocional. Se pone en camino. Cuando aceptamos la enfermedad, en realidad estamos aceptándonos nosotros mismos, lo cual representa a su vez un cambio mental importante y transformador que puede iniciar el camino de la curación. Si una enfermedad nos aqueja y entendemos que encontraremos la salud poniendo al cuerpo al servicio del espíritu, hay algunos pasos que podríamos seguir.
1. Elegir el amor. Asumiendo la responsabilidad de los propios pensamientos, palabras y actos, tratando de aprender de lo que nos ocurre. Hay que encontrar el mensaje, el sentido, el conflicto y una vez identificados, agradecer su enseñanza, perdonarse y dejar fluir. 2. Afirmar la salud y creer en esa afirmación. No tiene que ocurrir de inmediato, ni tampoco hay que crearse expectativas. Pero si estamos afirmando la salud, nuestra vibración cambia y esos cambios tienen un efecto interno sustancial. En esto es importante recordar el poder de la palabra y del pensamiento. Al afirmar la salud, es vital que nos lo creamos y que dejemos de utilizar palabras que puedan indicar a nuestro subconsciente cualquier tipo de duda sobre nuestra curación. Joe Dispenza dice que si hay miedo o alguna emoción distinta al amor y la gratitud, las afirmaciones no llegan al fondo. No hacen la transformación porque la mente actuará en congruencia con la emoción predominante. El sentimiento atrae al evento, por lo que hay que crear desde el campo cuántico y no desde la materia aquello que queremos manifestar. El acceso al campo cuántico es el amor. 3. Anular el pensamiento, el pesimismo. Una enfermedad tiene altos y bajos, físicos y emocionales. Un día podemos estar mejor y al siguiente tener una recaída. Hay que tener paciencia mientras se aprende a llevar una enfermedad como el cáncer. Debemos internalizar que si tuvimos el poder para crear la enfermedad, consciente o inconscientemente, tenemos el poder para deshacernos de ella, amorosamente, con aceptación, fluyendo en el proceso. 4. Vivir el presente. Con todo su dolor y con toda su alegría, soltar los lastres del pasado, cuidar la mente y lo que llega a ella. El Ayurveda, ciencia de la vida larga y feliz, sabiduría ancestral proveniente de la India, dice que nos alimentamos de los nutrientes de la comida apenas en un 20%. Y que el 80% restante es el alimento que recibimos de nuestro entorno a través de los sentidos. De modo que ser adicto a malas noticias, ver películas tristes o de miedo o de dolor, anclarnos en los episodios tristes de nuestro pasado, etc., baja nuestra vibración, creando alimento para las células malignas. Tenemos que acostumbrarnos a filtrar no solo lo que vemos, sino cómo lo vemos. Los pensamientos pueden ser nuestro mejor aliado, por lo que hay que conectar con las cosas bellas de la vida, con aquello que tenemos y soltar aquello que no tenemos. 5. Ser reflexivos. Buscar, indagar, preguntarse el sentido de la enfermedad, escuchar el cuerpo y atenderlo con amor. Si el cáncer todavía está presente, significa que está sirviendo a un propósito y que hay algo que aprender de ello. Hay que aceptarlo como un maestro y permanecer atentos a los mensajes del cuerpo, mente y corazón. Tulku Thondup, en el Poder Curativo de la Mente, dice que la enfermedad puede aminorar la marcha y permitir reposar y apreciar la vida incluso en medio del sufrimiento. Sostiene que con el descanso del cuerpo y mente podemos recuperar el equilibrio y que si no es posible, siempre la actitud hará la diferencia. Lo esencial es que la mente juegue a favor de la calma, del sosiego, de la entrega, en el buen sentido, y de la convicción de que la enfermedad trae un regalo en sí misma. Enfrentar una enfermedad requiere un enorme control mental que permita discernir entre las acciones necesarias y aquello que no ayuda. No se trata de ignorar las emociones, sino de verlas de otro modo, como algo que puede convertirse en energía curativa. En este sentido, es importante saber que no todas las enfermedades podrán curarse, aunque ellas representan una gran oportunidad de crecimiento personal y espiritual. Un proverbio tibetano dice: la mente es reina, porque percibe, interpreta y tiene la capacidad de modificar la emoción. De aquí que podamos determinar dos tipos de sufrimiento. El natural, que depende de las circunstancias sobre las que no tenemos control, y el autogenerado, que depende de la interpretación que hacemos sobre esas circunstancias. Para hablar de la mente podemos irnos por la parte espiritual de su concepto o por la parte científica de su funcionamiento.
Para esta segunda visión, aunque más adelante la complementaremos un poco con la experiencia de importantes científicos, mencionaremos el efecto placebo del Dr. Joe Dispenza. Su enfoque está basado en la interrelación del cuerpo como materia y la mente como causa-efecto. En su libro El placebo eres tú, además de presentar varios ejemplos de casos en que el enfermo sana al creer que está siendo tratado, nos presenta su visión de que cualquier posibilidad futura está en la mente y de cómo la mente puede incidir en el cuerpo o cómo el cuerpo incide en la mente. Quisiera comentar una experiencia que vivió mi profesor Raúl Ortiz Mena en su práctica médica. Estaban estudiando un caso de doble personalidad. La paciente, una señora con problemas emocionales marcados por creencias muy arraigadas, estaba prácticamente desahuciada con el cuerpo lleno de tumores cancerosos. Pero durante los análisis se presentó su segunda personalidad que lucía como una mujer tranquila, centrada y con una mente abierta. Cuando la personalidad B aparecía, desaparecían todos los signos de enfermedad en el cuerpo y cuando volvía la personalidad A, volvía el cáncer. Perdón, me pegó la hoja. Otro ejemplo muy significativo que relata Shinoda Bolen y aparece también en el placebo eres tú, es el de un paciente también desahuciado que decide someterse a un tratamiento experimental que lo mejoró considerablemente, permitiendo a su equipo médico darlo de alta. Al poco tiempo leyó un comunicado donde se decía que se había demostrado que el tratamiento no era efectivo e inmediatamente aparecieron los tumores de nuevo. Fue su médico quien, sorprendido y de una forma premeditada, le dio algunas explicaciones ratificando el poder curativo del tratamiento y se lo aplicó de nuevo, pero en esta ocasión solo colocó agua destilada. El paciente se recuperó una vez más, aunque finalmente murió cuando perdió la fe en el tratamiento, motivado a las continuas opiniones colectivas de que el mismo era ineficaz. Estos y muchos ejemplos similares planteados en el placebo eres tú y referidos a toda clase de enfermedades, incluso mentales, nos hace percatarnos del poder de nuestra mente y creencias. El doctor Dispenza sostiene que la medicina normal funciona en casos críticos cuando, por ejemplo, es necesaria una cirugía o se presenta una situación de emergencia que no deja otras opciones disponibles. Sin embargo, las enfermedades crónicas pueden sanarse con un cambio de hábitos, pensamientos y comportamientos, áreas en que la medicina convencional no trabaja. Cuando se combinan la neurociencia, la neuroplasticidad, física cuántica, la neuroinmunología y la epigenética, ciencias con algunos postulados relacionados y comunes, se consigue el trabajo conjunto de la mente y el cuerpo, llevando a la sanación. Su método basado en la meditación profunda sostiene que el 90% de nuestros pensamientos diarios son los mismos del día anterior. Esos pensamientos producen entonces los mismos sentimientos, emociones y experiencias, por lo que la biología del cuerpo se mantiene igual. Las emociones y sentimientos vienen del pasado. Si nada nuevo pasa en nuestra vida, lo que pensamos vendrá igualmente del pasado, incentivando los mismos sentimientos, y nuestro cuerpo se convierte en nuestra mente inconsciente, llevándonos a vivir siempre en ese pasado, haciendo que nuestro entorno defina no solamente cómo nos sentimos, sino que determine nuestra personalidad. Es este concepto tan extraordinario que derriba los postulados que sostienen que el pensamiento crea la realidad, ya que el hecho de mantenernos en el pasado invierte la regla y hace que la realidad cree el pensamiento. El doctor Dispenza utiliza la meditación como medio para cambiar la frecuencia de las ondas cerebrales, programar y cambiar el estado del ser interior, lo cual se consigue cultivando la gratitud, el amor, el sentirnos poderosos, invencibles. El mismo cerebro que capta a través de los sentidos tiene la posibilidad de captar información del campo cuántico sin la intervención de los mismos y hace que nos convirtamos literalmente en otras personas con caminos neuronales distintos que nos darán distintas respuestas. Dice el doctor Dispenza que lo que separa la mente consciente de la inconsciente es la mente analítica. El estrés nos enfoca en
en lo externo, entorno, cuerpo y tiempo, y el cerebro queda atrapado en la sobreexcitación. Cuando nos olvidamos de quiénes somos y nos abandonamos a la experiencia de expansión, nos olvidamos del tiempo y toda la energía de los chakras inferiores sube al corazón, produciéndose un campo magnético que nos hace menos cuerpo y más energía, generándose más frecuencia, más información y más coherencia cerebro-corazón. Entonces analizamos menos y confiamos más, abriendo la puerta a los milagros. Esto se consigue con meditación profunda, la cual no debemos abandonar la práctica hasta convertirnos en otra persona. Una nueva personalidad lleva a una nueva realidad. Cuando nos volvemos conciencia, nos unimos con una conciencia superior y nuestro cuerpo deja de ser la mente. Generalmente recurrimos a estos métodos alternativos cuando la enfermedad ya ha aparecido, pero es mejor practicarlos en salud para procurarnos una vida más plena. Por supuesto, esto requiere de la intención, disciplina, autoconocimiento y tiempo para cambiar cada día en un camino constante de evolución. Dispensa dice que cuando se combina un cerebro coherente con un corazón coherente y se crea desde ese centro una emoción elevada con una intención clara, el efecto se ve en la materia y desaparece la enfermedad. Hay que empezar a crear desde lo desconocido, priorizar y desear profundamente una nueva vida. El miedo se guarda en el cuerpo, no en la mente. Envía pensamientos al cerebro creándose más miedo y más pensamientos de miedo. De allí la importancia de no dejar pasar pensamientos negativos en la meditación. Con ello podemos beneficiarnos de la energía del miedo para convertirla en poder, la ansiedad en voluntad, la preocupación en invencibilidad y así logramos reescribir el programa mental que ocasionó la enfermedad. Quisiera agregar en este capítulo el efecto devastador que ocasiona la forma como nos diagnostican. Si nos dicen que tenemos cáncer y hay que operar inmediatamente o que tienes tanto tiempo de vida, se crea una química interna que nos llena de miedo y aunque digamos que no creemos el pronóstico, ya está sembrado el temor. En cambio, si el enfoque está en decirnos que tenemos el potencial para sanar a pesar de la enfermedad y se proponen opciones, nos llenaremos de valor, seguridad y esperanza. Por ello, la forma como respondemos al diagnóstico es vital para sobrevivir. Por otro lado, si la enfermedad hace que nos sintamos en un estado de supervivencia constante, tenemos un mal enfoque. Hay que salir de la mentalidad de sobrevivir a la de prosperar. Hay que manejar la aceptación. Podemos preguntarnos, ¿puedo estar con esta situación? Si la respuesta es negativa, existe resistencia y no aceptación. Si es positiva, somos libres. De modo que la mente puede ser nuestro principal aliado o nuestro peor enemigo. Calmarla, orientarla, dejar tiempo a lo que nos ayuda a crecer, disciplinarlas con hábitos saludables y ponerla al servicio de nuestra recuperación son las claves para que esté en armonía con el espíritu.